Pues ya estamos de vuelta aquí en Contralínea, periodismo de investigación, y pues sí, con este tema que les comentábamos que nos parece muy importante. En la universidad, más de 1,200 profesionistas en labores de intendencia o ayudantía. Ojo, no estamos, por supuesto, despreciando ninguna de las dignas actividades que realizan los trabajadores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí de lo que se trata, pues, es señalar de que hay trabajadores, trabajadoras con estudios de maestría e incluso de doctorado, muchos biólogos, químicos, matemáticos, abogados, contadores, geógrafos, que están realizando pues actividades que no corresponden con su propia formación. Algunos están en labores, por ejemplo, de intendencia, o labores administrativas, de ayudantía, etcétera, y que lo están ahí, no obstante que la propia normativa universitaria contempla el que estos trabajadores deberían pues estar realizando funciones que correspondan con su área. ¿Por qué? Porque se trata también de un asunto de productividad y un asunto incluso pues de aprovechar los propios recursos humanos que la sociedad en su conjunto a través de la UNAM o de otras dependencias, pues ha generado al capacitar precisamente a estos trabajadores. Pues se trata de un caso que nos parece muy importante porque detrás de esta injusticia, que podríamos nosotros calificarla así, pues hay negligencias, probablemente hay incluso corrupción, casos de compadrazgo, de preferencias que van más allá de lo que estipula la propia normativa e incluso el contrato colectivo firmado entre la propia universidad y el STUNAM. Así que pues se trata, nos parece de un tema muy importante, de tantos que hemos podido ir averiguando en lo que ocurre en nuestra llamada máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para darle solamente una introducción a este tema antes de empezar a hablar con nuestros invitados, tenemos que son 1,205 profesionistas, entre ellos abogados, biólogos, químicos, administradores, sociólogos, psicólogos, geógrafos, quienes se encuentran relegados en la Universidad Nacional Autónoma de México a labores que no corresponden con su formación. Están contratados para actividades que van de la intendencia a la vigilancia y la ayudantía y la asistencia administrativa. A pesar de que la normativa universitaria les protege para aspirar a promociones laborales acorde con sus estudios, en los hechos están condenados a permanecer para siempre prácticamente en los hechos en las mismas plazas con las que ingresaron a la universidad. Lo anterior sin que importe la formación que la máxima casa de estudios del país les proporcionó y que su propio esfuerzo les reportó. Pues decíamos que incluso para siempre, porque hay casos de décadas en las que, pues sí, tienen una antigüedad laboral de hasta 57 años, por ejemplo, o más de 40, y que pues no están ocupando precisamente un trabajo como el que deberían. Y me da mucho gusto saludar y agradecer la presencia de Adriana Cortés Barranco. Ella es integrante de la Comisión de Organización del Movimiento de Profesionistas Titulados y Profesionistas con Estudios de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también la presencia de Germán Quintero Vargas. Asimismo, el integrante de esta Comisión de Organización del Movimiento de Profesionistas Titulados y Profesionistas con Estudios de Posgrado del STUNAM. Pues muchas gracias a ambos trabajadores y profesionistas por esta visita que nos hacen a Contralínea. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, y estamos precisamente aquí para tocar este tema muy sensible y que desafortunadamente pues nos afecta a una importante cantidad de trabajadores administrativos de base al servicio de la UNAM y afiliados al STUNAM, como bien lo señala Sosimo, pero que también en este caso contamos con estudios a nivel universitario que van precisamente desde licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Y si me permites, voy a comentar también el tema de que además de que somos mi compañero el arquitecto Germán Quintero y su servidora la maestra en ciencias Adriana Cortés, además de ser integrantes de la Comisión de Organización del Movimiento de Profesionistas, como pueden ver también en este documento, también somos integrantes de la Comisión Bilateral por representación precisamente de los trabajadores, de la Comisión Bilateral para abordar el tema de los profesionistas y en su caso pues también para solucionarlo. Situación que desde febrero pasado tendrían que haberse instalado las mesas de negociación
y que estamos prácticamente en el mes de junio y ni siquiera tenemos la calendarización de dichas mesas, aunado a que después de 120 días que plasma este documento, el cual fue firmado el día 23 de septiembre del año pasado, precisamente como resultado de la revisión salarial y contractual del año en curso, que por ser año 2022 correspondió precisamente a las dos revisiones, tanto salarial como contractual, y que en este sentido pues se dieron 120 días para la instalación de las mesas. Y reitero, estamos al mes de junio y pues no hemos tenido invitación de ninguna mesa de trabajo y en este caso pues tampoco tenemos la calendarización de las mesas de negociación para resolver todo el pliego petitorio, que además de los profesionistas pues hay otras categorías que nos afectan sin lugar a duda a toda la comunidad administrativa de base. Así es, y volveremos a detalles sobre qué es lo que sigue, en qué momento se encuentran también pues las negociaciones y las demandas, las justas demandas de estos trabajadores titulados y trabajadoras. Pero me gustaría que alguno de ustedes, no sé si usted misma, maestra Adriana, o usted, maestro Germán, nos digan, nos expliquen el problema. ¿En qué consiste? Recordemos que pues a la población hay que explicarle precisamente cuál es el problema, qué tipo de problema es el que se está viviendo en la UNAM con respecto de los trabajadores titulados. Claro, muchas gracias por abrir este espacio de comunicación. Muy buenos días a todos. Y efectivamente, redondearía el contexto que ya tú hacías, Sósimo, de hecho, muy completo. Y bueno, yo me remontaría a recordar que efectivamente somos alrededor de 1.300 trabajadores. Ya al momento perdimos un poco la cuenta porque siguen titulándose compañeros. Entonces ya estamos hablando de alrededor de 1.400, 1.500. Más allá de las cifras, vemos que el fenómeno está creciendo incontrolablemente, sin una solución a esta cuestión de precarización laboral que vivimos ya desde hace mucho tiempo. Acabas de mencionar las antigüedades, efectivamente habemos trabajadores hasta con más de 40 años y hasta 50 y tantos. Y bueno, formamos un grupo, si se puede llamar un gran grupo, de aproximadamente entre 1.300 y 1.500 trabajadores en esta situación de precariedad. Y bueno, esto tomó relevancia, empezó a tomar relevancia y a crecer más y más cada vez, porque no se puso una solución a tiempo, pensamos. Aunque se intentó aparentar probablemente o pues, incluso más allá de las buenas intenciones, hacer un padrón de trabajadores administrativos hace aproximadamente 12 años, me parece en el 2011, y esto lo realizó el propio comité ejecutivo, convocando a los profesionistas titulados, trabajadores administrativos del sindicato a registrarse, porque se hablaba de que se tenía una solución a un problema para que incluso había una partida presupuestal, pero resultó que lejos de solucionarse esto más bien ha crecido, o sea, no se cumplió. Y bueno, desde aquel entonces y principalmente en los últimos meses, pues hemos entablado a través de diferentes formatos y medios, nos hemos dirigido a las instancias de poder representativas del lado patronal, como es la universidad, e incluso al propio comité ejecutivo, acerca de esta problemática y la solución, sin que a la fecha exista realmente plasmada en blanco y negro una propuesta que pretenda solucionar este problema o empezar a iniciarlo por lo menos. Nosotros llegamos así al 2019, nos empezamos a agrupar, hicimos un movimiento en 2018. Propusimos la creación de un movimiento de profesionistas que nos aglutinara y pudiéramos exponer todo esto de manera más abierta y más contundente a las autoridades y a la propia representación sindical. Reiteramos este tipo de solicitudes a las instancias que menciono, pero desgraciadamente eso fue todo el 2019 y en 2020 se nos atraviesa la pandemia y nos semiposta atrás de la computadora, y eso de alguna manera creó condiciones de mayor facilidad para que siguieran el estado de cosas como están y empeorando, ¿no? De tal manera que con todo y pandemia en 2020 hicimos una depuración del listado de cuyos datos ya en la publicación de ayer mencionabas.
una depuración de ese listado, que presentaba inicialmente cerca de 1,700, de los cuales tenemos ahí criterios de depuración que se pueden consultar en la información que estamos presentando. Y de ahí nos resultaron aproximadamente 1,205 que procederían, 1,210. Eso solamente son propuestas. Repito, lo importante más allá de las cifras es la tendencia y la existencia de un fenómeno que progresa. Se hizo la caracterización del grupo de trabajadores, quiénes somos, dónde estamos, dónde trabajamos, en qué áreas, a qué áreas pertenecemos. Grupos por profesión, grupos por categorías actuales, grupos por antigüedad, grupos por rango tabular. ¿Todo esto para qué? Bueno, para tener oportunidad que nos permitiera todo esto, hacer un análisis presupuestal y una propuesta general para iniciar la reubicación. Cosa que se ha hecho. En 2021 se expusieron los elementos, los insumos de información con que contamos para hacer entender y ver a la autoridad que sí sabemos quiénes somos, dónde estamos y qué podemos plantear. Entonces, esto lo hicimos en el 2021 y con una respuesta sorpresiva para nosotros de la propia autoridad, que mencionaba que no era un problema de dinero, no era un problema de presupuesto. Por primera vez ahí se abrió y estuvimos de acuerdo en algo la autoridad y nosotros, porque efectivamente a través del análisis presupuestal que se hizo, que es alrededor de 600 millones para reubicar al grueso de trabajadores, pensamos que pues sí alcanza, ¿no? Sí alcanza, dado que tenemos datos por ahí que en el momento se presentarán y que justificarían simplemente como una muestra de botón la posibilidad de poder insertarnos a través de la mirada del presupuesto, digamos, de la evaluación del presupuesto. Por ese lado, no debiéramos preocuparnos tanto y sin embargo es uno de los principales obstáculos que pone la autoridad en un momento dado cuando ya pues no hay más respuestas que ofrecer. Así llegamos al Congreso del 2022, donde es la instancia de mayor decisión en el sindicato y donde se vuelven a exponer todos los problemas, se toman las políticas, se toman las decisiones, los mandatos que van a llevarse a la revisión contractual, en este caso la de 2022, y de ahí que logramos, lo que ya se comentaba de alguna manera, tener una representación del grupo de profesionistas, logramos poder sentar a la autoridad, a nuestros propios representantes, a que nos escucharan y poderles plantear lo que de alguna manera pensamos que ellos conocen. Pero nosotros quisimos ahondar y tener datos lo más confiables posibles, que se desprenden de esa información que acabo de mencionar, y se volvieron a presentar en la revisión, logrando de alguna manera forzar a la autoridad a que hiciera una propuesta, que fuera de manera forzada, así yo le llamo una pseudopropuesta, en tanto que plantea algo que nos parece inaceptable, que es avanzar en la invasión de la materia de trabajo en general, contratar selectivamente a compañeros que van encaminados a puestos medios, y eso engrosa las filas del personal de confianza y de la invasión de la materia de trabajo, de nuestra materia administrativa de trabajo. Planteamos esta situación, como pueden ver, se va complejizando el problema, se van entretejiendo más elementos que se constituyen en un dado momento, ya sea en razones más o menos evaluables, digamos válidas, y algunos otros tantos pretextos, ¿no? De los que pues sentimos nosotros que se toma básicamente la autoridad, y desgraciadamente que no ha habido el suficiente empuje en ese sentido, pues de nuestra representación. Si tenemos una crítica, tenemos un extrañamiento de una responsabilidad que debe ser compartida en la universidad, independientemente que se haya generado o no el fenómeno de la precariedad en la universidad, pensamos que no. Alguna vez algún jefe de personal, el director general de personal decía, ¿qué culpa tengo yo de que haya precarización en la universidad? Nosotros le decíamos, no tiene la culpa la universidad de que haya precarización, pero está dentro de un contexto general, un contexto nacional, un contexto mundial, globalizado ahora, que contiene este fenómeno, donde avanza esta precariedad, pues debido a algo llamado así como el neoliberalismo, ¿no? Vamos, son prácticas de ese tipo que desplazan masas de gente, que tienen selectividad, donde las élites tienen esos privilegios, etcétera. No voy a ahondar demasiado en esto, pero somos parte de ese fenómeno y pensamos entonces que perteneciendo a la comunidad universitaria y siendo directores, siendo representantes de la autoridad y de las instancias de defensa de los intereses de los trabajadores, se debe tomar una responsabilidad compartida hacia este fenómeno. Y dado que estamos en una institución educativa y la función última de la educación es
el mejorar la calidad de vida de su comunidad, se debe tomar cartas en el asunto de una manera responsable, de una manera corresponsable, donde no nos salvamos nosotros, somos los primeros que tenemos que poner el grano de arena a la corresponsabilidad. Es decir, hacer lo posible por rescatar nuestra materia de trabajo. En eso estamos con este movimiento, en rescatar nuestra materia de trabajo, en rescatar lo que sería, lo mencionabas, una justicia laboral, lo vemos de esa misma forma, pero pensamos que solamente, y se nos ha demostrado esto, que con la voluntad política manifiesta, más allá de los discursos, es la única manera en que se puede lograr algo. Porque se nos plantean obstáculos de carácter legaloide. Hay una cláusula que existe en el contrato, que es la cláusula 57, donde se da la oportunidad, el derecho se puede ejercer de ascender en la rama profesional. Sin embargo, está acotada por lo que llamamos unos candados insalvables, que son ¿cómo se llama? La necesidad laboral y la vacante, ¿no? Y ya le agregan lo del presupuesto. Entonces, esto es una contradicción flagrante contra la realidad que consiste en la contratación del personal de confianza que va en aumento por parte de la autoridad universitaria. Todo esto pues nos pone semipostrados, y el llamado aquí es a la universidad, a la representación de la autoridad universitaria y a la representación sindical, a que se ejerza esa corresponsabilidad para con la comunidad universitaria, para ese sector de la comunidad universitaria, donde ya hay reglamentos y hay normativa que se puede utilizar para avanzar en lo que sería la primera etapa de una propuesta que les hemos entregado en blanco y negro en la revisión pasada, y que se las hemos hecho llegar en diferentes momentos, para la realización de las primeras mesas internas donde nos pongamos de acuerdo los sindicalistas para proponerle a la autoridad nuestra propuesta, cosa que tampoco se ha dado. Por eso hablamos de una responsabilidad mutua, una corresponsabilidad, donde estamos todos y a todos nos toca hacer algo al respecto, y nosotros, los profesionistas, los trabajadores, lo estamos haciendo hasta el momento. Lamentable el tema que vienen a plantear el día de hoy, como parte de, pues, el reportaje que ha desarrollado Sósimo Camacho. Es un gusto saludarlos, soy José Reyes, y preguntarles, si bien es cierto, como usted lo menciona, maestro, no es privativo de la universidad este fenómeno de la precarización profesional, son muchos años en cada uno de los profesionistas que están enlistados aquí en las diversas licenciaturas, maestrías y doctorados. Son muchísimos años los que han esperado y que han permitido que se violen las promisiones laborales establecidas en el sindicato. Preguntarles en concreto, ¿quién encabeza por parte del sindicato la defensa de sus intereses y con quién está negociando por parte de la universidad? Bueno, muchas gracias. Bueno, en este sentido, es importante señalar que las negociaciones son bilaterales. Por un lado, precisamente está nuestro patrón, que es nuestra máxima casa de estudios, y todos los trabajadores administrativos de base, que estamos precisamente en este contexto del tema de los profesionistas. La gran mayoría somos también formados por la propia universidad, reitero, en su gran mayoría. Y en este sentido, al ser la universidad también nuestro patrón, precisamente es esa corresponsabilidad de la que usted y nuestro compañero, el arquitecto Germán, mencionaban. Y por otro lado, también el sindicato, nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios al servicio de la máxima casa de estudios, que es nuestra amada UNAM. En este sentido, pues también es el secretario general, el ciudadano Carlos Hugo Morales Morales, es quien es la autoridad máxima en el sindicato, es precisamente él el que encabeza el área laboral, acompañado precisamente por la secretaria de conflictos, por la secretaria, en este caso del trabajo, la comisión de tabuladores, precisamente los que encabezan esta área laboral específicamente, donde se tendría que discernir
todas las problemáticas precisamente que tenemos los trabajadores y que, bueno, en este caso específicamente hablamos de los profesionistas titulados, pero sin lugar a duda, pues también están nuestros compañeros jefes de servicio, nuestros compañeros bibliotecarios y, bueno, pues también otros sectores precisamente de nuestra comunidad. Y efectivamente hay una deuda histórica, no nada más por parte del propio sindicato que debería de garantizar precisamente la mejora de vida de los trabajadores y por supuesto, considerando hoy día pues la precarización que tenemos a nivel mundial y máxime con la pandemia. Sin embargo, también hay que señalar que por el otro lado tenemos también a la Universidad Nacional Autónoma de México, que a través de sus representantes y que generalmente pues en esta mesa de negociaciones debería de ser encabezada por el secretario general, el doctor Álvarez y Casa, y también conjuntamente por el maestro, el director de personal, recuérdame su nombre. Gracias, el maestro Marco Antonio Domínguez. Y en este caso, precisamente ellos se sientan con la representación del sindicato que ya hice referencia y ante la comunidad trabajadora, pues se hacen los acuerdos correspondientes una vez que se expresan las diferentes problemáticas. Y se supondría que también, además de revisar las problemáticas, todo esto conduciría a la solución de estas, ¿no? Sin embargo, pues en la vía de hechos, pues no sucede así. Y tanto que aquí me permito presentarles un documento que data de 2013, precisamente en otra mesa de negociación, como resultado de la citada negociación de revisión salarial y contractual respectivamente. Y en este sentido, esta data del 30 de septiembre del año en curso, donde se hace referencia precisamente al tema de los profesionistas, y si me permiten, a la letra dice lo siguiente. Solicitamos que dentro del marco de la revisión salarial se acuerde con la Universidad Nacional Autónoma de México la reubicación de 921 trabajadores, de los cuales 813 nombres se encuentran en la relación entregada a la Dirección de Relaciones Laborales, los cuales tienen título profesional a la categoría de profesionista titulado, anexando a este escrito el listado de los 105 faltantes. Es decir, desde 2013 pues ya teníamos alrededor de casi 1,000 y esto pues no se soluciona. Estamos al año de 2023, prácticamente una década después, y seguimos incrementándose incluso el número de profesionistas con esta problemática específica. También aquí es importante señalar pues que de tanto mi compañero el arquitecto Germán como su servidora, como lo mencionaba hace un momento, somos parte también de esta representación bilateral por parte de los trabajadores, en este caso de la representación sindical, y pues además de que se rebasaron esos 120 días para la negociación, pues hasta ahorita no hemos tenido ningún resultado. Además, también hay que hacer énfasis que a la Universidad Nacional nunca se le ha bajado el presupuesto en ninguno de los años. Al contrario, del presupuesto federal me refiero específicamente. Al contrario, se le han dado incrementos y también reasignaciones como la del año pasado, que fue alrededor de 2,600 millones de pesos. Entonces, en este sentido, pues yo creo que presupuesto, y como ya también lo ha reconocido la propia universidad, el problema no es precisamente el tema presupuestal, porque también nosotros hemos señalado diferentes partidas presupuestales que en su defecto, si no alcanzaría para... porque bueno, nuestro planteamiento inicial era que se crearan las plazas de profesionistas de acuerdo justamente a la formación académica de cada uno de nosotros y que pues de acuerdo también a las necesidades de las dependencias, pues se nos diera la reubicación. Sin embargo, pues el primer obstáculo nos decían no, porque va a ser un gasto
muy elevado, y decíamos, pues no es gasto, es una inversión, y que además en este caso, pues todos vamos a salir ganando, no nada más los trabajadores, sino también en este caso el sindicato, porque está dándole la oportunidad a su escalafón que haya esa movilidad, porque imagínense ustedes, hay mucho trabajador de auxiliar de intendencia que está en espera justamente de ocupar una plaza que pudo haber dejado un vigilante, que pudo haber dejado una secretaria, etcétera. Se le daría esa movilidad que por derecho también así correspondería, pero nos dijeron, no, es un fuerte gasto y es imposible. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo que ustedes proponen? Nos decían, vamos a proponer que justamente del sueldo y el rango tabular que tienen ahorita, el rango salarial, nada más se ponga la diferencia. Pero también nos encontramos con otro gran problema, porque nos decían, no va a ser el 100% de los trabajadores que se van a reubicar en una sola firma, va a ser por etapas. Entonces han cambiado, en este caso, justamente los argumentos y las condiciones, y tan es así que incluso nosotros por parte del movimiento de profesionistas, pues se hizo una propuesta que presentamos para que, y bueno, esto ya estaba también muy avanzado con el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, que en paz descanse. Y creo que el ingeniero pues estaba pues ya estaba de alguna manera decidido a que se implementara, ¿no? Con la primera fase. Sin embargo, pues después de su deceso, desgraciadamente nos volvimos a sumir con el tema de la pandemia. Y pues ahora el actual secretario general, que también hay que reconocer, también en su momento como secretario de Finanzas, impulsaba mucho al movimiento de profesionistas. Y en este caso, pues no logramos entender por qué razón pues hoy día no haya resultados positivos, ¿no? También tenemos claro que también al estar como titular del sindicato, pues tiene otras ocupaciones dentro y fuera del país, pero eso pues no implicaría de alguna manera pues dejar de lado todos los problemas que hay en casa. En este caso me refiero no nada más al tema de los profesionistas, sino a todos los trabajadores administrativos de base. Sí, pues este ha sido un primer acercamiento al propio problema. Les agradecemos mucho que nos hayan ya explicado en qué consiste. Vamos a seguir nosotros en el tema. Son más entregas las que tenemos sobre esta misma temática, en el sentido de que pues no se agota. Es un tema complejo, pero me gustaría, antes de que ustedes puedan dar paso a otros compañeros que también vienen a hablar sobre este tema, me gustaría que nos pudieran explicar a ustedes algo como representantes, como voceros, como personas que incluso ustedes mismos se han encargado de sistematizar la propia información y que están incluso pues en las propias negociaciones cuando tienen lugar precisamente con las autoridades sindicales y también las de la universidad. Pero a ver, me gustaría que se refirieran a este tema. Que pudieran explicarnos, abundar un poco en por qué no es un problema económico, porque la universidad de manera inmediata, aunque sabemos que no lo es, pero para que quede claro, la universidad va a decir, no, es que no tenemos dinero porque si a ustedes los tenemos que pasar a otro nivel o otro escalafón como trabajadores, no nos va a alcanzar el dinero para pagar los sueldos. Entonces estaríamos hablando de que por un asunto económico es materialmente imposible. Me gustaría que ustedes pudieran argumentar sobre este hecho, por qué sí es posible, por qué hay dinero, ya empezaban a decirlo un poco, pero me gustaría que argumentaran en ese sentido y también sobre algo que me parece muy importante. Al parecer es un asunto político, porque es que entonces las propias plazas se dan a discreción, ya no abiertas para todos los trabajadores como tendría que ser, de manera equitativa, cumpliendo con la normativa y con el contrato colectivo, sino entonces empiezan a dar de manera discrecional, como un asunto incluso de pago de favores de carácter político, o incluso peor aún, se empieza a dar este tipo de trabajos a personal de confianza en detrimento de los propios espacios que tienen que ocupar el sindicato, que ocupan los propios trabajadores. Me gustaría que si con eso pudiéramos
sé que ojalá pudiéramos reducirlo porque el tiempo ya también nos apremia, pero que pudieran explicar este asunto. Yo solo daría, daría un dato para el primer aspecto que toca Sósimo, respecto a por qué sí vemos que es viable, por qué proponemos que es viable económicamente la reubicación de los 1.300, 1.400 trabajadores sujetos de esta situación. Un solo dato, en 2019, un año prepandemia, a través de la consulta de los propios datos que ofrece la página de transparencia universitaria, que agrupa gasto, partida, capítulo, por ahí pasamos un documento, donde en 2019 hay un subejercicio, ojo, año prepandemia, de aproximadamente 4.000 millones de pesos de subejercicio. No sabemos a dónde va ese subejercicio realmente. Cuando nosotros increpamos de esa manera a la autoridad al respecto, no hay respuesta, ¿no? Parece que por ahí se dice como que medio en voz baja que se devuelve, que a poco no se sabe que eso se devuelve. No lo sabemos, hay un subejercicio en todo caso y que se desprende ese subejercicio de la autorización previa a la asignación del gasto, se pide determinada cantidad y luego incluso hay la oportunidad de que se modifique la cantidad al alza, se le llama modificada. Entonces la universidad dice, no, te pedí 100, no, pero realmente mejor 150, ¿no? Y se los da a Hacienda. Se les da el presupuesto, el subsidio gubernamental. De hecho, que ha ido aumentando y ya se hablaba en esta ocasión de un plus de 2.600 millones de pesos. Pero en este año prepandemia tenemos 4.000 millones de pesos. Un análisis en año de pandemia arroja el dato del doble, por lo menos, de 8.000 millones de pesos de subejercicio, ¿no? ¿Dónde están esos dineros? Y por eso decimos que 600 millones de pesos para la solución de 1.300, 1.400 trabajadores en su reubicación es totalmente posible y factible. Solamente es como un botón de muestra esa parte. Y respecto al hecho de que más bien se torne esto en un problema político, estamos de acuerdo en ese sentido, ya que no hay otras evidencias de que puede ser de diferente forma. Antes se decía, es que no sabemos quiénes somos, quiénes son, dónde están, cuánto valen. Por eso se hizo ese trabajo de depuración y de investigación, de caracterización de la comunidad de profesionistas titulados, en sus datos técnicos, en sus datos de ubicación física, en sus áreas de adscripciones, en sus nombramientos, el presupuesto actual, la proyección a futuro, una vez reubicados y todo esto, con datos muy fidedignos. Si bien no podemos decir que sean exactos porque la realidad para empezar se mueve a cada día y son datos actualizados a 2021, tenemos que la tendencia no cambia, la existencia del fenómeno, repito una vez más, no cambia. Y existe este fenómeno de la invasión de la materia de trabajo, provocado o instrumentado a través de figuras que yo les llamo subterfugios para acceder a la rama profesional. Se crean ciertas categorías. Tenemos un ejemplo muy evidente que es el del nombramiento de los técnicos académicos, catalogado como una naturaleza de confianza el trabajo, es decir, de labores de supervisión, de confidencialidad y de vigilancia, que en esencia es la naturaleza de confianza, y sin embargo son trabajos académicos con mezcla de administrativos. En este caso nosotros planteamos, por ejemplo, que ahí hay muchos espacios para los trabajadores profesionistas que pueden realizar una labor de nivel profesional, así sea de nivel genérico, que puede realizar una persona con licenciatura casi de cualquier carrera. Sin embargo, son ocupados estos espacios por personal de confianza. Por supuesto que no podría ser de una manera, digamos, unilateral, sino pensamos que hay por lo menos un comportamiento omiso, una falta de voluntad política, y entonces hablamos efectivamente que todo esto está, pues, de alguna manera contaminado y pervertido por la política misma, por una forma de hacer política que, digamos, pues no es la deseable para la democracia, en este caso, ¿no? La comunidad universitaria, donde tanto, permítaseme decirlo así, se cacarean tanto los valores universitarios y tanto la democracia, y nosotros en ese sentido estamos pugnando por la democratización de la universidad, la democratización del presupuesto, que se refleje. No vamos tan lejos en el caso concreto de los profesionistas, para que se cumpla el espíritu de las propias propuestas de la reubicación, que consiste en lograr la mayor equidad entre los sectores administrativos de la universidad, de manera laboral y en el aspecto laboral, en el aspecto económico y en el aspecto humano.
porque de esta manera, al cumplir las necesidades, al satisfacer, al tener más satisfechas o un nivel de satisfacción mayor de las necesidades propias de las personas, pues es como se puede rendir más. Pugnamos por una visión de avanzada, no estamos en contra de la racionalización administrativa, toda vez que esa no signifique disfrazar la autonomía, ¿sí? Pues de una voluntad unilateral y a discreción en el ejercicio de los recursos de la universidad y del presupuesto. Ciertamente estamos entonces ante un fenómeno principalmente de política y por eso hablamos de la importancia que tiene la voluntad política manifiesta de los representantes de la universidad y los propios representantes del sindicato. Bueno, y si me permiten, precisamente hablando de democracia, sobre todo de la máxima casa de estudios, donde se supone que deberían de participar activamente todos los sectores de nuestra comunidad, pues, y además de que existe, reitero, el reconocimiento institucional, no nada más de nuestros sindicatos, sino de nuestras autoridades, en este caso de la representación de la UNAM, donde, como ya lo dije, el arquitecto Germán y su servidora formamos parte de esta comisión de trabajo. Sin embargo, pues no hemos tenido la oportunidad de sentarnos en ninguna mesa porque no ha habido todavía la calendarización. Pero retomando lo de la democracia, pues también en este sentido recordarán ustedes que hace algunos días, después de mandar un aproximado de 50 oficios, el movimiento de profesionistas, pues a ninguno hemos tenido una respuesta concreta, pese a que hemos citado el artículo 8º constitucional, que es precisamente el derecho de petición, y que nos estén precisamente contestando la autoridad por escrito en ese sentido. Sin embargo, reitero, ante esta falta de respuesta, nos atrevimos a hacerle la entrega física al rector, porque bueno, tampoco no nos atendían directamente en su oficina, y le hicimos la entrega en propia mano, pues de este extrañamiento de que estamos en el mes de junio y nos han instalado las mesas y también se dejaron fenecer los 120 días para resolver el tema de los profesionistas. Y también públicamente, porque bueno, están prácticamente en las redes sociales ese pequeño video en donde pues él da su palabra de que ese mismo día lo vería con el secretario administrativo, que para el caso el titular es el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa, y por lo tanto me permití al día siguiente, a nombre precisamente de la Comisión de Organización del Movimiento de Profesionistas Titulados y además de esta comisión de trabajo, de donde también formamos parte como integrantes, le preguntábamos que cuál era justamente el seguimiento a la solicitud de reubicación de los profesionistas del sindicato, en este caso del STUNAM, y lo que me responde es lo siguiente. Estimada Adriana, como mencionó el señor rector, estamos al tanto de su solicitud. Como corresponde a todo asunto relacionado con el contrato colectivo de trabajo, la instancia apropiada para encauzar su solicitud es la Secretaría General del STUNAM, única instancia con la representación legal para atender estos asuntos. Les solicito amablemente contacten a Carlos Hugo Morales para hacer su planteamiento. Se trata de un asunto de orden bilateral y el contrato colectivo de trabajo implica necesariamente hacerlo por este conducto. Al respecto me permito mencionar, no doctor Álvarez y Casa, de ninguna manera es un tema exclusivo precisamente con el sindicato, porque recuerde que nosotros como trabajadores somos parte precisamente de esta institución como trabajadores y también somos integrantes afiliados al sindicato de trabajadores al servicio de nuestra máxima casa de estudios. Y la democracia en este documento, señor secretario administrativo, no se ve por ningún lado. Entonces le pedimos de la manera más atenta, pues también compártanos la fecha de las mesas de negociación y solucionemos de forma bilateral y también de alguna manera en beneficio de la comunidad universitaria este problema que tenemos más de una década de irlo arrastrando y aquí están las pruebas fehacientes. Entonces,
creo que le corresponde no nada más al sindicato, sino también a ustedes darle solución. Muchas gracias y excelente día. Pues sí, me parece que es importante tener claridad en este asunto de que pues ambas instancias son responsables y me parece, seguiremos adelante con el tema y habrá la manera de entrar al fondo de esto, pero pues estos trabajadores y trabajadoras titulados pues están prácticamente en medio entre dos poderes, dos autoridades, una de carácter sindical y la otra precisamente patronal, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradezco mucho a Adriana Cortés Barranco, integrante de la Comisión de Organización del Movimiento de Profesionistas Titulados y Profesionistas con Estudios de Posgrado del ESTUNAM, y también a nuestro compañero, también Germán Quintero Vargas, integrante de la misma Comisión de Organización del Movimiento de Profesionistas Titulados y Profesionistas con Estudios de Posgrado. Antes de irse, si me pudiera decir, maestra, ¿qué estudios tiene, en dónde está trabajando y desde cuándo? Claro, con mucho gusto. Yo trabajo en el Instituto de Geografía en Ciudad Universitaria. Soy licenciada en Geografía con una maestría en Educación, otra maestría en Desarrollo Rural Regional, con un porcentaje importante de créditos a nivel doctorado también en Desarrollo Rural Regional, con una especialidad. Estoy trabajando en mi trabajo recepcional en trabajo social, específicamente en modelos de intervención con jóvenes, y también estoy haciendo una segunda carrera en Derecho. Muchas gracias. Arquitecto Germán Quintero Vargas, si nos puede decir también usted cuántos años lleva laborando en la UNAM, en dónde se encuentra hoy y qué estudios tiene. Sí, yo tengo 25 años de antigüedad laboral en la UNAM. Estoy actualmente en el Instituto de Investigaciones Económicas y efectivamente tengo la licenciatura en arquitectura y estudios de maestría en urbanismo. Pues muchas gracias, les agradezco mucho, gracias por estar aquí con nosotros y damos entonces pues la bienvenida también a los otros compañeros que se integran precisamente a esta mesa. Muy buenas tardes. Nosotros seguimos precisamente con esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación, y si te parece, José Reyes, pues en estos momentos vamos a leer algunos de los comentarios que amablemente la audiencia nos ha enviado. El caso de Oliver Ibarra dice: no es que no haya trabajo, muchas áreas están ocupadas por compadres, amigos, hijos y amantes, dice, de los jefes en turno. No hay piso parejo para buscar trabajo en México. Uno debe dedicarse a otra cosa mal pagada o migrar a Estados Unidos. Pues sí, decíamos una suerte de favoritismos, de compadrazgos que tendrían que acabar porque estamos hablando finalmente de presupuesto público. Esther Hernández nos dice: en la UNAM solo Graue disfruta de jugosos salarios y transotas. Pues es que es indignante lo que hemos estado investigando a propósito de la UNAM. Hemos documentado casos de corrupción, hemos documentado el caso de la fundación que encabeza el rector, y también hoy estamos documentando cómo este tipo de inequidades, de injusticias, pues termina también afectando a trabajadores, en este caso titulados, que no ven la oportunidad de acceder a lo que la propia normativa les establece. Y pues mientras se acomodan nuestros siguientes invitados, pues nosotros, José Reyes, si te parece, pues señalamos que pasan los años, los lustros, y que trabajadores que incluso podríamos decir pasan las décadas y trabajadores titulados no son considerados para labores de docencia, investigación, administración o dirección. Destacan varios casos. Hay el caso de una licenciada en medicina, María de Jesús Torres de la Vega, quien tiene 80 años de edad y 57 años de trabajar en la UNAM. A pesar de ser médica cirujana, está adscrita a labores de ayudantía como laboratorista C en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4. También, y solamente como ejemplo, está el caso de María Guadalupe Guadarrama Huerta, ella licenciada en Biología, especialista en Estadística Aplicada, maestra en Ciencias de la Salud con orientación en Epidemiología y candidata a doctora en Geografía. Cuenta con 62 años de edad y 42 de servicio en la UNAM. Está adscrita a labores de analista C en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y también está, pues hay varios casos, hay varios casos que usted puede leer en www.contralinea.com
.com.mx, por ejemplo, el de Edgar Villanueva Ramírez, quien labora en la Dirección General de Administración Escolar, es licenciado en Administración y tiene una antigüedad laboral de 32 años. Y pues con estos ejemplos me permito saludar y agradecer la compañía precisamente de trabajadores titulados de la universidad con varios años ahí. Y si se pudieran ustedes mismos presentar, en su caso, maestra, por favor. No, licenciada Elvia Licenciada. Cuevas, a tus órdenes. Gracias por la oportunidad de, pues, que nos dan para manifestar nuestras inquietudes. Mira, yo soy parte del movimiento, integrante del movimiento de profesionistas. Estoy trabajando en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Tengo una antigüedad de 40 años, casi 41, ya en agosto cumplo 41 años de prestar mis servicios. Y bueno, con tristeza y a veces con, no sé, sobre todo de no tener nosotros de que no nos den la oportunidad de poder compartir nuestros conocimientos y al mismo tiempo pues actualizarnos y seguir pues al servicio de la universidad. Tenemos nosotros aquí ya, no sé, comentó Adriana y compañero Germán, toda la trayectoria que muchos trabajadores venimos pasando. Yo, por ejemplo, empecé como oficial administrativo en la universidad, después me reclasifiqué como oficial de servicios escolares, oficinista, perdón, y ahorita como jefe de sección. Si nosotros hacemos un comparativo, por ejemplo, con los compañeros que entran de confianza, pues los salarios son totalmente diferentes, disparados, y nosotros para tener un salario más o menos decente, pues tenemos que atravesar por muchísimos años y seguirnos preparando y concursos, tratando de dar lo mejor de nosotros, y pues no vemos nosotros la oportunidad que se nos pudiera dar para poder, como te decía hace un momento, para poder compartir nuestros conocimientos. Tenemos nosotros la desafortunada, ahora sí que, situación de muchas veces retirarnos con los mismos puestos, con los mismos salarios, y que aquí está, por ejemplo, mi cédula de profesionista. Si quiere mostrarla, puede mostrarla a la cámara. A la cámara, aquí está. Aquí está mi talón de cheque con mi salario y pues los 40 años, ¿no?, que ya tengo, y que nosotros pues no hemos tenido esa oportunidad de poder pues progresar profesionalmente. ¿En una plaza y de qué? Mire, tengo 30 años solicitando que se me dé la oportunidad de poder, de una reubicación. Hay espacios en la Escuela Nacional de Trabajo Social donde yo podría desempeñarme como socióloga. Sin embargo, no he tenido esa oportunidad porque pues hay muchas excusas. En primer lugar, de que pues no hay presupuesto en la universidad para poder absorber pues todos esos gastos que implicaría una plaza y con mi antigüedad. Sí, entonces, finalmente nosotros tenemos pues muchos filtros para poder ir ascendiendo poco a poco y se nos exige mucho. Nosotros vemos que estudiantes de servicio social llegan a ocupar, se quedan, hacen su servicio social, muchas veces no llegan a titularse y están ocupando puestos altos como coordinación, jefes de departamento, y pasan a ser nuestros jefes muchas veces sin estudios a nivel licenciatura, ni siquiera eso, ¿no? Yo tuve una jefa que mínimamente tenía la secundaria, nivel secundario, y entonces pues esa es la situación. Sí. Le preguntó al licenciado Edgar Villanueva Ramírez, ¿cómo observa usted este fenómeno de, por supuesto, ya nos han explicado sus compañeros, de la injusticia de tantos años, pues, de padecer, y pareciera que hay una complicidad, o por lo menos una falta de enjundia por parte del sindicato ante la desfachatez y pues la prepotencia, el tráfico de influencias y la corrupción por parte de la universidad, para que a ustedes los hayan dejado pues al garete, pues, a pesar de los conocimientos y de la trayectoria y la antigüedad con la que tienen.
se presenta este fenómeno, hay realmente esa capacidad sindical para sacarlos adelante, porque no estamos hablando de miles, estamos hablando de 1,200 profesionistas que enfrentan este fenómeno. Estamos viendo o deduciendo que hay tráfico de influencias en la promoción de gente de confianza a plazas que ustedes podían haber ocupado, por una parte. Y por la otra, la precarización de la que pues no se ve cuándo se va a salir, pues, y puras mediatizaciones, esperanzas. ¿Cómo observa usted el fenómeno? Bueno, coincido totalmente. Buen día. Bueno, sí. Soy Edgar Villanueva, licenciado en Administración. Trabajo en la Dirección General de Administración Escolar. Tengo una antigüedad de 32 años. Coincido totalmente con este punto de vista. Y para no redundar en todo lo que ya mis compañeros argumentaron, quisiera decir que no es por falta de argumentos. Aquí están todos los argumentos nuestros. Porque a cada solución hay un problema. Entonces es falta de voluntad y de la corresponsabilidad compartida que tienen tanto nuestro representante sindical como nuestro patrón, que es la institución. Entonces, yo hace algún tiempo en la Cámara de Diputados manifestaba esto, ¿no? Que es una colusión. ¿Por qué? Porque para que una plaza se entregue, tienen que estar de acuerdo tanto el sindicato como las autoridades. Y eso se da. Y se da de manera discrecional, como ya lo han dicho, ¿no? Entonces, sí creo que es una falta de voluntad, más que de argumentación. Aquí tengo toda la documentación mía, en mi caso muy particular, y pues ya la veremos, ¿no? En un momento. No sé si pueda continuar con esto. Sí, precisamente hacia allá vamos, tenemos poco tiempo, todo se nos ha ido súper rápido con este tema que por supuesto pues nos interesa mucho, ha generado mucha indignación, es una situación injusta y que habíamos dicho, pues ustedes han estado en medio entre dos tipos de autoridades, por un lado la sindical y por otra la patronal, y por eso no se les ha podido hacer justicia a su, pues podríamos decir que legítima demanda de que sean reubicados. Pero sí me gustaría que habláramos, a ver, en este caso, de licenciado Edgar, en el sentido de que, pues, usted se capacitó, adquirió una licenciatura en administración y está en una dependencia que bien podría aprovechar sus propios conocimientos, porque algunos pueden argumentar, es que estás en ciencias y tú estudiaste administración, ¿cómo te vamos a ubicar aquí? El asunto, en el caso, me parece que de ambos, pero me gustaría que platicáramos primero el de licenciado Edgar, es que pues está con los conocimientos adecuados para adquirir una reubicación en la misma dependencia en la que está trabajando. En ese sentido, me gustaría que hablara de su caso. Es correcto. Bueno, además, tengo que hablar de lo que ya hablaron mis compañeros, que es la cláusula 57, que nos da de alguna manera el apoyo sindical para que podamos acceder a una plaza de profesionista. Pero ¿qué pasa? Nos ponen un candadito, ese candadito que es una evaluación también de parte del patrón. ¿Qué genera esa evaluación? Pues una carta de aptitud. Con esta carta de aptitud, el patrón dice, bueno, él está capacitado, tiene los conocimientos para poder ejercer la carrera que estudió y que está comprobando con un acta, con un título y su cédula profesional. Entonces, aquí está esta carta de aptitud y está expedida desde enero de 2007, perdón. Entonces, tengo 16 años esperando y todavía con la esperanza de que algún día puedan echarme el ojito y decir, bueno, pues eres apto, ¿no? A pesar de que ellos ya me evaluaron. Concretamente, ¿en qué se ha basado mi trabajo? Aquí tengo un documento. Yo estuve elaborando en algún tiempo en el departamento de dictámenes. En ese departamento de dictámenes me di a la tarea de estructurar un archivo físico, porque no existía, de alumnos sancionados. Esto quiere decir amonestados, suspendidos y expulsados. Entonces teníamos esa falta de la sistematización del archivo. Entonces me di a la tarea de sistematizarlo, pero además documentarlo.
de manera que fuera esto un borrador para un manual de procedimientos. Entonces, este trabajo generó además una base de datos. Ya no solamente teníamos clasificado toda esa información, la teníamos almacenada en una base de datos. Y bueno, quien sepa de esto sabrá cuánto simplifica de trabajo una base de datos. Bueno, este documento está firmado por quien fue mi jefa, ¿no? Por quien fue mi jefa en ese momento, aquí está. Y sin embargo, cuando yo solicito que se me reclasifique porque he aportado cosas específicamente profesionales, me dicen que no. A pesar de que tengo ya una carta de aptitud, entonces me dicen que no. Bueno, yo continúo el proceso y me reclasifico, presento otro examen para acceder a una categoría superior, que es la de jefe de oficina, que es la que ocupo ahora. Llego a este departamento que se llama títulos y grados, y entonces me asignan a un área. Yo empiezo a ver cómo es todo esto y también me doy a la tarea de empezar a generar un manual de procedimientos, porque si ustedes van a la universidad y solicitan un manual de procedimientos específico por departamento, a nadie le dan, bueno, al menos que yo sepa, como trabajadores de base, no existe este documento. Entonces, ni existe un organigrama por departamento y todo eso es administrativo, es administración. Entonces, aquí están mis aportaciones. Ahora, ¿qué pasa? Nuestro departamento se certifica en ISO. En ISO le piden un documento que se llama Oficio de entrega de pergaminos grabados para elaboración. Estos pergaminos se entregan a los calígrafos para que ellos elaboren los títulos de cada uno de los solicitantes. Entonces me encargan esa tarea, ¿no? De elaborar un procedimiento sistematizado para poder elaborar estos oficios. Ahí está en uso y sin embargo, a pesar de todo esto, no se reconoce mi trabajo como profesional, ¿no? Y bueno, tengo ahí otras cuestiones también sobre las que estoy trabajando que aún no he concluido, pero que sí podrían dejar ver muchas cosas que no son, no sé cómo llamarlas, correctas dentro del proceso de control de todo esto. Entonces, ¿eso cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy logrando? Pues a través de primero conocer lo que se trabaja ahí, a través de un manual de procedimientos, que es mío. Pero, obviamente, si nadie más tiene acceso a este tipo de información, pues nadie más va a saber ni darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Estamos trabajando así, con los ojos tapados, ¿no? Pues creo que es una muestra precisamente de las potencialidades que tienen ustedes como trabajadores, trabajadoras, que se han preparado, que se han titulado y que prácticamente pues están siendo desperdiciado su propio trabajo por la universidad en aras de que pues parece ser que falta de voluntad política, de discrecionalidad con la que se otorgan las plazas, etcétera. Estamos casi llegando al final, porque ya son más de las 12, pero me gustaría que también pudiera usted, licenciada, platicar de su caso, esta situación en la fracción donde usted se encuentra, cuánto tiempo ha buscado que haya esta reubicación y precisamente nos hable precisamente de las competencias que usted tiene. Gracias. Mira, yo tengo 30 años buscando la reubicación. No ha sido posible. Tuve la oportunidad de reclasificarme como jefe de sección. Estoy haciendo algunas actividades que no me corresponden, sin embargo las hago con mucho gusto porque creo que es la oportunidad, o pensé que era la oportunidad para poderme reclasificar. Y mi trabajo consiste en la supervisión de todos los profesores a nivel a distancia, que estén trabajando con sus alumnos, que estén revisando tareas, que estén retroalimentando a sus alumnos, que estén, estoy como supervisora, se puede decir, de los maestros de la modalidad a distancia. Y es un trabajo muy emocionante porque aparte de que puedes pues compartir con los maestros, recibir conocimiento de los maestros, compañeros nuestros que tienen ellos pues
muchísima disponibilidad como para compartir con nosotros. Yo se los agradezco infinitamente porque he tenido la oportunidad de, pues, de aprender y también de darle a la universidad. Y aunque tú tengas esas habilidades, por ejemplo, de sugerir fuentes, digamos, de trabajo, etcétera, pues no se nos voltea a ver. Esa es para nosotros una situación, pues, que te desanima de alguna manera, pero que nosotros, pues, seguimos trabajando con mucho gusto y que al final del día sabemos que esta lucha puede dar frutos para los demás compañeros que vienen atrás. No sé si a mí me toque, pero lo hago con mucho gusto. Sí, seguimos ahí en el movimiento y trabajando. Digamos que tengo toda una experiencia trabajando con todos los maestros, y pues he recibido, la verdad, pues muchas bonitas experiencias y en esa parte. ¿Qué sigue después de tantos trámites y dimes y diretes con el sindicato y la parte de la universidad? Radicalizar el movimiento, movilizarse, pues tomar la rectoría, digo, alguna medida, porque aquí solo se entienden, en México así solo se entienden los movimientos legítimos de cualquier sector de la sociedad. Cambiamos las formas. De hecho, nuestra lucha empezó directamente con nuestra organización sindical. Ahí empezamos, después fuimos con la universidad y pues como no hemos sido escuchados, pues ya nos vimos obligados a buscar pues otros medios por fuera, como es este caso. Pues hemos estado sobre todo tratando de hacer conciencia con los compañeros de que pues tenemos que seguir luchando para que pues nos volteen a ver. Esa es la parte, creo yo, que más interesante de salir, y que ya no se vean las mismas formas de lucha, sino ir cambiando por fuera, porque ahí mismo no hemos tenido ningún resultado. Ya tenemos muchos años con esto. Finalmente, licenciado, de mi parte, y por pura curiosidad periodística, del estudio que usted hizo a propósito de expulsados, sancionados, ¿de qué periodo fue y cuáles fueron los resultados? Bueno, este análisis es de mi estadía o mi paso por el departamento de dictámenes. Yo estuve un breve tiempo ahí, aproximadamente de 2006 a 2012. Uh-huh. Y en ese tiempo, bueno, pues evidentemente las cifras van cambiando, ¿no? Claro. Y todo en la universidad es movimiento constante. Se actualizan cifras. No puedo dar una cifra actual porque yo en 2015 dejé ese departamento. Pero cuando yo lo dejé, lo que hice fue capacitar al compañero que se quedaba con esa responsabilidad y bueno, dejar la base de datos instalada en ese departamento. Lo que hayan hecho con ese trabajo, no sé, finalmente aquí lo que tengo es un documento firmado por la responsable de ese departamento en ese momento y que es lo único que me avala en este momento, ¿no? Para demostrar que he aportado cosas de manera profesional, ¿no? En la universidad, no en ese departamento, sino en toda la universidad. Cabe mencionar también que trabajé para el director directamente, haciendo dictámenes de autenticidad, tanto para instituciones nacionales como internacionales. Y entonces ese trabajo no lo había mencionado, pero también está como que al margen de, bueno, tú no aportas nada, ¿no? No nos sirves aquí prácticamente. Entonces, todo esto es documentación probatoria de todo esto que estoy diciendo, de mi dicho, ¿no? Porque parecería que venimos a decir cosas y pues se creen como si fueran ya de facto, ¿no? Es lo que digo, es la verdad, pero no se recurre a demuéstralo. Y eso es lo que yo vengo a hacer, ¿no? Demostrar